o cuando están de ruta o si están en paddock, por ejemplo. Claro, son diferentes cosas. Por ejemplo, una cosa es lo que es la actividad física y otra lo que es la estabulación. El estar en caballo en box o estar en paddock a veces no tiene por qué variar mucho la alimentación. ¿Cuándo te va a variar? Por ejemplo, evidentemente, si tienes un paddock enorme y el caballo tiene mucha actividad dentro del paddock, quizás tiene un consumo calórico adicional. Pero bueno, ya sabéis, todos tenéis caballos que incluso teniendo paddocks grandes tampoco es el movimiento, no es que tengan... No se mueven ni por casualidad. A no ser que tengan algún compañero, o sea, tampoco es el grado de actividad que llegan a hacer. Entonces, no hay mucha variación entre box y paddock, a no ser que tengan, evidentemente, mucha más actividad en el paddock o que, por ejemplo, que estemos en situaciones donde el clima es extremo, es decir, o tenemos frío intenso o tenemos luego en verano un calor excesivo, que entonces sí que modificaríamos simplemente la dieta en el sentido, por ejemplo, pues en invierno daríamos elementos que me generan, equilibraríamos la dieta dando elementos que me generan más calor interno cuando se metabolizan, como es, por ejemplo, ajustaríamos mucho el nivel de proteínas, porque las proteínas al metabolizarse me producen mucho calor interno. Y luego, por ejemplo, pues en caso de verano daríamos estos elementos que si es que tenemos que mantener la condición corporal, elementos que me ayudasen a que ese metabolismo al quemar el alimento que el caballo está ingiriendo no me produjese mucho calor interno, ¿vale? Tiraríamos más de aceites, de lípidos de origen vegetal, de componentes de fibra, pero no es la gran variación que existe. Una cosa es lo que es la dieta estándar de un caballo. Como dieta estándar de un caballo tenéis que tener en cuenta como norma genérica, si hablamos en pautas generales, que un caballo come de un 2,5 a un 3% de su peso vivo. ¿Qué significa? Por ejemplo, ponemos un estándar de un caballo de 500 kilos. Un caballo de 500 kilos nos estará comiendo como mínimo de unos 7,5 kilos hasta un máximo, depende también del caballo, del tipo de alimento que le estamos dando, hasta unos 15 kilos. Lo importante es en esta proporción que al menos el 75% sea de un forraje de buena calidad, ¿vale? Teniendo en cuenta que no podemos utilizar tampoco cualquier tipo de forraje como base, en el sentido de que, por ejemplo, no podemos utilizar como base solo de forraje en una alfalfa. Porque el alfalfa es muy rico en proteínas, es muy rico en calcio y podemos desajustar la dieta, tanto provocando un exceso proteico, que en este caso, vosotros que tenéis caballos, que los utilizáis para hacer ruta, me interesaría, por lo que hemos hablado antes, porque un exceso de proteína en la dieta, aparte de que me puede generar problemas, como porque cuando la proteína se degenera o se degrada, la que no es utilizada, tiene que pasar vía hígado y luego vía riñón y puede generar incluso sobrecargas renales. Pero aparte de esto es que un exceso de proteína en la dieta, esa proteína que no se digiere, que no aprovecha el caballo, la utiliza como fuente de energía y me provoca más calor interno. ¿Qué significa? Que el caballo ya cuando trabaja produce un calor por la misma actividad muscular interno y lo tiene que disipar externamente, porque si no podría tener cuadros patológicos. Y el caballo, ¿cómo lo hace? Sudando. Si encima mi dieta es rica en proteínas, por ejemplo, porque está basada en forraje solo de alfalfa, pues el caballo va a producir más calor interno y va a tener necesidad de eliminar ese calor interno pues vía la evaporación a través del sudor o la convección, y eso también me va a generar también pues incluso problemas luego más menos corto plazo, problemas de rendimiento, incluso algún problema muscular, otro tipo de problemas. Entonces siempre contar que la alimentación de un caballo, un 75% de forraje, siempre primando. ¿Cuál es el forraje? Podemos hacer interactivo si queréis, yo estoy abierta 100%. ¿Cuál creéis que es el forraje? O sea, que es el más adecuado para darle a un caballo en estos casos, como base de forraje. ¿El heno? El heno, la diferencia es que cuando tenemos el heno, lo que pasa es que incluso a nivel de los payeses que te venden el forraje te llaman el heno, que es la gramínea, pero el heno es cualquier forraje secado al sol. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, tengo 3 tipos básicos de alimentos que son fuente de forraje para el caballo, que son las gramíneas, que es la hierba, que es lo que consideramos la hierba, que puede ser festuca, margay, la hierba de prado, el ryegrass, que es lo que consideramos el heno, pero está mal dicho porque el heno es un proceso que es el forraje, lo secamos al sol. Entonces existen 3 tipos de forraje para los caballos, plantas que pueden servir como forraje, lo que son las gramíneas, y dentro de las gramíneas tenemos festuca, margay, la hierba de prado, el ryegrass. Luego tenemos las leguminosas, que tenemos la alfalfa principalmente, y luego tenemos las que son de granos de cereal, que es la menanflor, la cibadaflor. Entonces, cuando estas plantas las recogemos del campo, las podemos dar frescas, o si no, lo que podemos hacer es secarlas al sol. Entonces tenemos heno de hierba, que sería heno de festuca, o heno de margay, o heno de ryegrass, o heno de hierba de prado, o luego cogemos una leguminosa que es la alfalfa y la secamos al sol. Entonces tenemos heno de alfalfa, o cogemos la cibadaflor, la secamos al sol y tenemos heno de cibadaflor.
¿vale? Entonces, pero dentro de este grupo, el forraje más equilibrado y que podemos dar como base de alimentación para suplir las necesidades de forraje es el heno de hierba, las gramíneas, porque es la que tiene el nivel proteico moderado, la relación calcio-fósforo la tiene equilibrada y es como fuente fundamental de forraje que no podemos causar problemas. La alfalfa, mucho más proteína, más energética, más calórica, una relación calcio-fósforo donde el calcio es mucho mayor que el fósforo, y si solo alimento con la alfalfa, pues entonces puedo tener desajustes calcio-fósforo, incluso puedo inducir problemas locomotores por ese desajuste calcio-fósforo. Y luego la cibada flock, que utilizamos mucho porque es un forraje que se produce bastante bien. El hándicap que tenemos no es que la cibada flock sea mala, pero en el momento de la recolección se espera mucho, se espera que florezca, y muchas veces vosotros habéis visto que la cibada flock básicamente es faja con grano. Entonces estamos dando muchas veces un componente de almidón porque el grano está formado, y como hemos dejado crecer tanto la planta, pues entonces ya estamos dando fibra no digestible porque es lignina, ya la planta ha crecido, porque la fibra es la pared de la planta. Conforme la planta va creciendo, va cogiendo dureza, se transforma en fibra no digestible, que es lignina. A mayor maduración, pues menos fibra digestible y aprovechable para el caballo. Pero entonces el forraje más seguro tendríamos un heno de gramíneas, y luego sí que podemos dar alfalfa, podemos llevar a flor en función del caballo, evidentemente, pero siempre esto, que el 75%, 80% sea esta base y el resto el pienso si lo necesitan. Hay caballos que los mantengo con una buena condición corporal y que no necesito darles pienso, pero sí que tengo que corregir la dieta. ¿Por qué? Porque aunque hagamos modificaciones, o más que modificaciones, diferentes combinaciones de forraje, el forraje en sí es deficiente en elementos, la dieta se queda deficiente en aminoácidos, en vitaminas, en minerales, y tengo que corregir la dieta. Una cosa es que pueda mantener su condición corporal, su capacidad de volumen energético, su capacidad de actividad en el trabajo de una forma correcta, simplemente con la energía que me aporta el forraje, pero otra cosa es que la dieta sea equilibrada. Entonces, como norma genérica, siempre que alimento solo un caballo con forraje, corrijamos la dieta con complejos nutricionales, con aminoácidos y vitaminas y minerales. Pero en el caso, no sé si más o menos de la cebada en flor, sí. que comentabas, dices que se espera tanto que, claro, luego ya no es tan digestible. ¿Cuál sería el momento ideal? O sea, ¿cuál sería una cebada en flor adecuada? Es antes, vosotros la podréis ver fácilmente porque es cuando está formada la cascarita externa del grano, que es fibrosa, y el grano no está casi formado. Y veréis que incluso el forraje es verdecito y el tallo es verdito. Más que nada, el color verde tampoco me indica mucho. A veces me indica simplemente la concentración de vitamina E y a veces de vitamina A. Pero lo que más me interesa es que solo esté formada la parte externa del grano, que es fibrosa, pero dentro tenga como si fuera el grano, pero muy pequeñito, porque es cuando se está formando. Entonces es cuando está empezando a florecer, no una vez ya florecido, que es cuando ya tengo el grano formado. Vale, y el tronco evidentemente les es gusta. muy amarillo, ¿no? Claro, entonces veréis que ya es básicamente es lignina, se ha dejado crecer más, y que evidentemente los caballos con este forraje incluso engordan más que otros, pero engordan porque tengo más volumen calórico por el grano, no porque está aportando más fibra digestible, y más en vuestro caso, que tenéis caballos que se dedican a hacer una actividad y que luego hablaremos, ¿no? Si el del tema electrolitos, y que es muy importante mantener una buena reserva hídrica y de electrolitos, y la mejor forma es mantener una buena fuente de fibra digestible, porque el intestino grueso es el principal reservorio de agua y de electrolitos para el caballo, y para que ese reservorio de agua y electrolitos esté al 100% necesito que la fibra en la dieta, la fibra digestible sea muy elevada, porque entonces la flora bacteriana puede procesar esa fibra, me puede producir una sustancia que es los ácidos grasos volátiles, y aparte a través de esto se absorben y secretan muchos electrolitos, que es la principal reservorio para el caballo cuando los necesite. Pues ahora que estás hablando de electrolitos, nosotros que estamos, cuando hacemos rutas, por ejemplo, en verano, que es una semana, y a veces hacemos 6 horas y hace mucho calor, y a veces pues no llevamos o se nos han acabado los electrolitos y ha sudado mucho el caballo, ¿con qué podríamos sustituirlo, el electrolito?
Es importante lo de los electrolitos porque además pones un tema porque hice la tesis de ácido base y electrolitos. A veces se tiende a utilizar muchos. O sea, veis lo típico que en verano la gente, viene el verano, viene el calor y empieza a darle electrolitos orales en la comida. No es necesario, porque los electrolitos siempre los tendremos que suplementar cuando ha habido pérdidas o como prevención de pérdidas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el electrolito no se puede almacenar. Que yo, por ejemplo, tenga previsto una ruta la semana que viene y esta semana empiece a dar los electrolitos para que tenga reserva, no me sirve de nada. Porque tal como entran, si no los necesito, los estoy eliminando vía renal. Entonces, lo que necesito es, por ejemplo, si yo voy a hacer una ruta y veo que es en pleno verano, uno de los mecanismos que puedo realizar es, por ejemplo, antes de salir, siempre que el caballo tenga acceso a agua, tenga acceso a forraje, sí que le puedo dar un booster equilibrado de electrolitos, ¿vale? Como ya tiene su reservorio. Y luego, por ejemplo, durante la ruta, si es que utilizáis electrolitos, los utilizaremos en el caso de que haya el caballo sudado bastante y después de que beba agua y coma un poco de forraje. No simplemente es en cuanto veis el caballo sudado empezar a darle electrolitos porque puede ir en contra incluso del propio mecanismo de la sed del caballo. Entonces siempre es, si ha sudado mucho, lo dejo que beba agua, que coma forraje y luego le podré dar. En el caso de que, por ejemplo, estéis en ruta, no tenéis acceso, necesito que beba agua, hierba fresca, un poquito podéis dar incluso como frutas suculentas, o sea, podéis dar zanahoria, manzana, ¿vale? Que también, entre comillas, sobre todo lo que me interesa, lo que se pierde más es sodio, cloro y potasio, y sobre todo el cloro. Y entonces, al menos en estos sentidos, pues entonces si no tenéis nada, intentar pues esto, pues si tenéis acceso a hierba fresca, agua, un poquito de manzanas, zanahorias, tampoco un exceso de manzanas o zanahorias, porque entonces puedo provocar un pico de glucosa y luego podéis ver que el caballo, cuando seguís en ruta, tiene más energía disponible, pero luego esa energía disponible decae. Hace la curva de insulina, ¿no? Claro. Entonces, pues es muy importante cuando elijáis electrolitos, a ser posible, a diferencia de humana, donde muchas veces llevan... Hauríem de tancar els micròfons. Tota la gent que els té oberts... El silenci tots, el silenci. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Pues a diferencia, por ejemplo, de en humana, donde sí que muchos de los electrolitos llevan fuentes de glucosa, en el caballo mejor que no lleve nada de glucosa, ni sacarosa, porque simplemente, ya no por el efecto que le pueda provocar, sino que simplemente al hacer la concentración de electrolitos estás utilizando un elemento adicional que va a hacer que no pueda poner el resto de elementos necesarios, y además ha visto también que la glucosa enlentece la absorción de los electrolitos y enlentece el vaciado gástrico. O sea, darle azúcar o... Mejor, azúcar, la máxima fuente de azúcar que podéis, por ejemplo, oye, pues mira, hemos hecho una ruta, vamos a descansar un ratito que luego vamos a seguir, pauta, lo dejamos, que beba agua, si tenéis acceso a hierba fresca es lo mejor, ¿vale? Pero depende del tiempo, si el caballo que está acostumbrado, y luego un poquito de forraje y como máximo le podéis dar un poquito de pienso, pero un poquito de pienso significa 200-300 gramos, nada más. ¿Vale? O sea, no decir, le voy a poner 1 kilo de pienso, como que tenga una fuente de glucosa mínima disponible para un momento inicial, pero no más que eso, y todo lo que podéis utilizar de fuentes fibrosas. Ya has dicho zanahoria, manzana, pero por ejemplo no has dicho ninguna fruta, por ejemplo el melón, que es más acuoso. Sí, es más acuoso, pero también tiene más niveles de azúcar, y entonces es preferible que no. O sea, todo lo que sí que se puede dar, pero todo lo que podéis tirar mejor, de lo más seguro que es manzana, zanahoria, mejor. ¿Vale? Porque no el niveles de potasio. ¿Y el plátano que tiene más potasio? Pero también tiene un índice de azúcar bastante elevado. Vale. Y el nivel de potasio que tiene un plátano para suplir las necesidades del caballo, pues se tendría que comer 5 kilos de plátano. 5 kilos, vamos en las alforjas. Claro, creo que no sería muy adecuado. Sí. Entonces, en ese sentido, a veces lo extrapolamos, pero claro, son concentraciones que para poder suplirlas necesitas mucho volumen. Buenas tardes. Hola. Volvamos a lo que comentabas antes, Marga. Una pregunta. Sí. Has hablado que del 80 al 75% ha de ser, henos de gramíneas. El 20% que entonces sería de pienso, ¿qué tipo de pienso teníamos que utilizar?
Pues va a depender mucho del caballo, va a depender primero del caballo y de la composición del pienso. Si, por ejemplo, tenemos un caballo que bueno, lo que hemos dicho del 75-80% de gramíneas es forraje, o sea que el mayor tanto por ciento sea gramínea. Podéis introducir leguminosas, avena en flor dentro de ese tanto por ciento. Pero en referencia al pienso nos va a depender primero del tipo de caballo y del tipo de pienso. Si tenemos, por ejemplo, como forma genérica, un caballo que es muy frío, o sea que nos cuesta, que no tiene energía, pues vamos a intentar introducir elementos pues, piensos que tengan un índice de almidón un poquito más elevado, o sea, piensos que tengan un 28 o 30% de almidón, donde la base son los cereales, siempre y cuando que el caballo sea, entre comillas, más vagotónico, o sea, que le cueste más ponerse en movimiento, no es porque tenga un problema muscular, porque entonces tenemos que ir al revés. Eso sería forma genérica, un caballo que está sano, que no tiene problemas musculares y que es un caballo que le cuesta, que no tiene energía, que es bastante frío, pues utilizaremos un pienso donde la base sea cereales, o sea, donde tengamos pues un 28-30% de almidón, siempre que no tengamos problemas musculares. Si al revés tenemos un caballo pues que es caliente, tenemos que elegir piensos que la base sea las fibras y los lípidos y los almidones sean muy bajitos, al menos como máximo un 12% de almidón, un 13% y el resto que sean en forma de fibra y de lípidos. Pero pues nos va a depender mucho y nos va a depender también del tipo de forraje que le estamos dando. Entonces nos depende del tipo de forraje, del tipo de pienso y del tipo de caballo que tenemos. Y luego también hay caballos que a lo mejor son fríos, como las líneas españolas, pero tampoco le podemos dar muchos almidones porque tienen tendencia a hacer síndromes de resistencia a insulina. Y esos síndromes de resistencia a insulina acaban con procesos inflamatorios laminares. Entonces hay que vigilar también según la tendencia metabólica, o los frisones también, según la tendencia metabólica del caballo. ¿Y el pienso tiene que ser de estos compuestos o con avena o cebada, como se hacía antiguamente, funcionamos bien? Si dais, por ejemplo, avena, cebada, por ejemplo, la avena sabemos que es el grano más seguro en el sentido de que es el que tiene más calidad proteica, el que tiene menos almidón y el que tiene más fibra. Pero el hándicap que tenemos es que si tú alimentas a un caballo solo, por ejemplo, con avena o con mezcla de varios granos, los granos son muy ricos en fósforo, muy bajos en calcio y muy deficientes en elementos. Tendríais que hacer una corrección para esos cereales, porque si no la dieta sería desequilibrada. Tendríais una dieta que a nivel calórico la tendríais bien, a nivel de energía disponible, si lo necesitáis, estaría bien, pero a nivel de proteínas, a nivel de minerales, estaría desajustada y de vitaminas. Y tendrías que corregirlo el grano con correctores. ¿Ves? No sé, es que no Vale. Yo tengo aquí un amigo que se llama Alex Alom, que nos está mirando, que él siempre comenta que cuando vamos de ruta les da siempre mucha avena y cebada. Que siempre dice que tenemos suficiente con avena y cebada. Pero nos faltan los correctores estos. Pero una cosa es que lo quieres utilizar de momento puntual cuando vas de ruta, como una fuente de glucosa disponible, pero otra cosa es que lo utilices como su dieta habitual. Vale. Claro, una cosa es, por ejemplo, mi dieta habitual se basa en avena, en cebada, solo no, entonces es desajustada. Si voy a utilizarlo, es como pasa en la alimentación, porque lo utilizo un día no me va a pasar nada, porque ya tengo reservas. Si lo utilizo de forma continua voy a tener problemas. Si a un caballo lo tengo alimentado con un pienso equilibrado y su forraje, o lo tengo alimentado con su corrector y su forraje porque no necesita pienso, y en los días de ruta le quiero dar un poquito de grano porque quiero que tenga más energía en los momentos una vez que ha reposado, que ha tomado agua, que ha comido forraje, porque le doy un poquito de grano no pasa nada. En ese día no le voy a desajustar la dieta. La cámara, sí. Exacto. Valdría también para 15 días, por ejemplo, una ruta de 15 días. Un aporte de 15 días ya estaría desajustando, porque hay elementos que, por ejemplo, como son componentes calcio-fósforo, ya los tendría desajustados y tener en cuenta que es muy importante para la conducción neuromuscular, para el sistema articular, para la motilidad intestinal. 15 días antes no. Como una cosa particular específica sí, pero de forma genérica son dietas desajustadas. Entonces, mira. ¿Considerarías el pienso siempre obligatorio? ¿Perdona, el qué? ¿Pienso siempre de manera obligatoria en mayor o menor cantidad? No, lo que hemos dicho va a depender. Hay caballos que mantienen su condición corporal y su nivel de energía muy bien solo con forraje. Y un corrector. Si no necesitan, pues ponemos un corrector con los elementos que nos falten en función de los forrajes que estamos dando y ya está, no necesita nada más. Perfecto. La hierba fresca, ¿qué aporta? ¿Cuál? La hierba fresca.
La hierba fresca te va a depender en función del grado de maduración, pero lo que te está aportando es, a diferencia del forraje seco, te aporta más volumen de agua, te aporta más vitamina E, pero hay que vigilar, y más vitamina A y más vitamina D, pero hay que vigilar que en función del grado de maduración puede tener un nivel de azúcar importante, que además se llaman fructanos, que es un tipo de azúcar que, a diferencia de otros azúcares, el caballo no puede digerir. Entonces, si es un caballo, por ejemplo, que no está acostumbrado a hierba fresca y un día lo sueltas, y además son líneas que tienen tendencia, como hemos dicho antes, a tener problemas metabólicos, como las líneas españolas, líneas lusitanas, algunos frisones también, y los soltamos en un campo con hierba, con un acúmulo importante de fructanos, podemos tener desde procesos digestivos, que pueden ser simples o más complicados, o incluso podemos tener cuadros inflamatorios laminares. Pero la diferencia es que me mantiene la concentración de vitamina E, de vitamina A y de vitamina D más elevada que el forraje procesado. Y evidentemente más agua. Por ejemplo, una hierba que está creciendo, la de inicio de primavera, un 40, un 60% es agua. Entonces el caballo tiene más reserva hídrica. Marga, ¿sabes ser estricto con las horas de las comidas? Va a depender, o sea, por naturaleza no tendríamos que ser estrictos. Lo que pasa que, dado el grado de estabulación, hay algunos caballos que tienen tanto nivel de estrés, que están esperando de una forma obsesionada su comida como consecuencia de la manipulación del humano, y entonces no tendrías por qué tener problemas, pero algunos se estresan, y el hándicap que tienes cuando se estresan es que el sistema simpático, que es una parte del sistema nervioso, está como más activo, y si está muy activo me puede provocar alguna alteración en la motilidad intestinal. No tendría por qué, porque no tienen que ser estrictos. ¿Cuándo no voy a tener problemas? Por ejemplo, el problema lo voy a tener en aquellos caballos que con una cantidad de forraje limitada y que pasan mucho tiempo sin comer. Entonces, claro, yo tengo, por ejemplo, un caballo que tiene una buena fuente de forraje de una forma mínimamente continua, porque me varíe 1, 2 o 3 horas, no va a pasar nada. Pero el problema es cuando tengo acceso limitado a comida. Son situaciones de estrés que a algunos caballos pues les puede afectar, pero no porque por naturaleza sea así. Exacto, o sea que no hay que ser estricto por naturaleza. O sea, si tienen a demanda, no deberían ellos de estar esperando ningún nivel Ten de... en cuenta que es una conducta que nosotros le hemos creado de una forma artificial, esa dependencia, entre comillas, más o menos el aburrimiento, la carencia, la no posibilidad de salir ellos a buscar comida. Entonces están esperando, evidentemente, y la apetencia de un pienso, de que en función del pienso es como un caramelo para ellos. Entonces, si tenemos una buena fuente de fibra, un grado de saciedad, un caballo tranquilo, con la capacidad de movimiento, con la capacidad de entretenimiento, no tienes que tener problemas. Claro, espacio y movimiento. Perdona una pregunta. Volviendo a los electrolitos, en caso de que no tengamos electrolitos, hagamos una ruta larga con calor, que suden mucho, ¿se les puede dar pequeñas dosis de sal? Le puedes dar cloruro sódico, pero en muy pequeñas dosis, porque ten en cuenta que estás sobre todo sustituyendo sodio y cloro, pero hay otros elementos como es el potasio que no estás dando. Entonces siempre se busca lo que se llama una solución, que sea una solución isotónica, que es igual que el plasma. En este caso no es lo más ideal, pero intentar siempre, un booster no ocupa mucho en las alforjas, pero en el caso no es lo más, porque y sobre todo es muy importante, si le dais sal, llegáis a dar sal, que el caballo beba agua antes y coma forraje, ¿vale? Porque si no, sí que podéis provocar un cuadro, bueno, una deshidratación más hipertónica, incluso porque el hándicap que tenemos con el sudor del caballo es que el sudor del caballo, a diferencia del humano, es 2 o 3 veces más rico en sodio y en cloro, y entonces elimina mucho más sodio. Muchas veces los caballos que si no están acostumbrados a beber, que es lo que también os recomendaría, que acostumbréis a vuestros caballos, incluso cuando salís en entrenamiento, ¿no? A que ellos acostumbren a beber, porque si no se acostumbran a beber, muchas veces el hándicap es que el caballo está deshidratado, pero como ha perdido mucho más sodio, porque ya sabéis que lo que estimula la sed es el sodio, entonces se ha perdido mucho sudor, como ha perdido mucho sodio, a pesar de que estás deshidratado, no tiene sensación de sed. Entonces sí que habría que vigilar mucho y darle una vez que ya ha bebido agua, ha comido forraje, y siempre de una forma solo como una cosa como muy puntual, porque hay otros electrolitos que me están faltando. ¿Qué te decir, Marga? En el paddock es conveniente tener siempre colgada una piedra de sal. Sí, siempre le dejáis la dieta del caballo de base ya es deficiente en cloruro sódico, o sea, en sal, es deficiente en sal, incluso los piensos tiran un poco de sal, entonces siempre es recomendable dejarle una piedra de sal.
muchas veces no la tocan. Lo único que yo recomiendo es que no utilicéis una piedra esta de sal que son multiminerales, porque estas multiminerales, por ejemplo, te ponen, lleva cobre, lleva zinc, pues para suplir las necesidades de tu caballo de cobre tendría que comerse 6 piedras al día. Entonces, no, yo una piedra, las típicas estas de molinería que son grises, estas que son todas desajustadas, que es fluorosódico. Estas son las que son las más convenientes. Y si tenéis un caballo que no la toca, porque muchas veces pasa, en las épocas de verano lo que podéis hacer es siempre, porque lo que me estimula la sed es el sodio, siempre que tengáis, por ejemplo, que el caballo no tenga problema, que tenga acceso a agua, pues le podéis poner, por ejemplo, una vez al día, junto con el pienso, una cucharada sopera de sal. Con esto, de sal de cocina, con esto os estáis asegurando de que el caballo beba agua en su diario. Por ejemplo, esto hablamos si es verano, ¿vale? Y no es un caballo que no toma sal, porque le pongáis una cucharada sopera rasa en la cocina de sal, en la comida una vez al día, no pasa nada. Y estimuláis la sed y os aseguráis que está bebiendo la cantidad de agua. Siempre que sea un caballo que no tenga un problema renal, evidentemente. Marga, un par de preguntas. Los charcos estos marrones de cuando vas por allí, que es que la Inca siempre quiere beber de los charcos marrones y no del agua limpia. ¿Le tengo que dejar o no? Mira, como la mayor complicación que puedas llegar a tener, ¿vale? Es que, por ejemplo, pues si en estos charcos, si hay componentes de, yo qué sé, pues hay ganado cerca y hay heces, pues serán enterobacterias. Pero por la cantidad que beben no tendrías que tener problemas digestivos. Y yo digo que la naturaleza es sabia y si te está pidiendo beber más que esto que de agua fresca, pues hay ciertos componentes incluso a nivel, más que minerales, incluso de restos orgánicos que quizás para ellos son beneficiosos, ¿vale? Y lo que sí, evidentemente, si tú la llevas y te pasa y lo que podrías ver es que, oye, pues al día siguiente está pues con heces blandas o con diarrea, pues sabes que no le estás sentando demasiado bien. Pero yo no me preocuparía demasiado en ese sentido. Vale. Y el tema de comer hierba fresca que lo has comentado, si Sí. come pienso, ¿cuántas horas le puedo dejar al día que coma hierba fresca? Sí, te va a depender del caballo y de la época. Por ejemplo, pues siempre si es primavera y si está adaptado o no. Hay caballos que llevan toda su vida comiendo hierba fresca y son, por ejemplo, caballos centroeuropeos que no tienen problemas de síndrome metabólico. Pero si tenemos líneas españolas, lusitanas, lo que hablamos, caballos con problema, siempre intentar, sobre todo, y en las épocas de primavera, dejarle poquito tiempo, 1 horita, 2 horas, en función también de la extensión que tengáis. Y siempre si es primavera por las mañanas, porque el azúcar la planta lo acumula durante el día para crecer por la noche. Y entonces, ¿qué pasa? Si por la noche en la planta ha utilizado el azúcar, cuando tiene menos azúcar es por la mañana. En invierno pasa al revés, porque en invierno la planta por la noche, debido a la temperatura, porque necesita cierta temperatura para crecer y utilizar el azúcar, no lo puede emplear y por la mañana hay mucho azúcar. Entonces tendréis que dejarla. Sí, pero en primavera, 1 horita o así, de forma gradual. ¿Pero por la mañana has dicho? En esta época sí, por la mañana. Si podéis antes de las 11, 12, genial. Y si come el pienso a las 12 no pasa nada. Si come el pienso a las 12, en principio no tienes por qué tener problema. Vale. Pregunta, mi yegua a veces se para e insiste en comer tierra. No siempre, no cada día. Y no en todas partes, ¿eh? La busca muy especialmente debajo de árboles, apartando las hojas, lo que sea. ¿La dejo y cuánto tiempo la dejo o no la dejo o qué? No, en principio no es un comportamiento normal, ¿vale? Si te está haciendo esto es porque o tienes desajustes a nivel mineral en la dieta, ¿vale? Y ya te está buscando una tierra en específico para suplementarlos, o porque también, aunque no llegan a ser úlceras, pero tiene cierto componente de ardor de estómago y que la yegua está intentando compensar con tierras que son básicas. Entonces, es una sintomatología, o sea, es una conducta externa de que tienes o un desajuste nutricional, un componente de cierto componente de, no tienen por qué ser úlceras, pero cierta inestabilidad del pH del estómago. De caballos. No, la yegua come, bueno, todos estos caballos comen todo el día y toda la noche. Y tienen siempre forraje, hierba, siempre. Pero en principio te va a ir por susceptibilidad. Primero es por susceptibilidad, hay caballos que no te lo van a hacer y otros que no. Si es el tema de úlceras, puede ser incluso propio temperamento interno, propia fisiología del estómago, y luego puede ser que a lo mejor haya desajustes nutricionales que a otros no les afectan y a él afectan. Pero no hay peligro de que desarrolle un cólico o algo por comer tierra. Sí, tienes peligro de desarrollar un cólico. Porque bueno, ahora ya tiene 16 años, pero bueno, poco tarde.
Sí, el hándicap que tienes es que esa tierra se va acumulando en el intestino grueso y el intestino grueso tiene una especie de saquitos, unas saculaciones que la tierra no se arrasa y se va quedando ahí. Entonces, claro, aunque sea de formas puntuales accidentales, con el tiempo, pues eso te puede provocar. Hay caballos que comen de una forma muy exagerada tierra y desarrollan la sintomatología muy pronto, de un cólico por impactación por arena, o un cólico por arena, porque además la arena va erosionando la mucosa del intestino, y luego hay otros que no, que van acumulando, y a lo mejor un día, pues sabes que parece que tiene una sintomatología de cólico, pero no, mañana está bien y te pueden hacer cólicos intermitentes. Y no, esto no lo he hecho nunca, ¿no? Y no, en los paddocks, que es muy grande, no come. Y allí tendría tierra, allí no come. Solo en el bosque. Pero si es un acceso puntual en un momento determinado, no vas a acumular mucho. Pero Vale. que te sirva como que te está indicando algo. Sí, me lo imaginaba, pero no sabía que... Vale, gracias. Más preguntas. Marga, Sí. ¿nos puedes citar, yo qué sé, alimentos prohibidos, que pueden ser muy graves, que ellos pueden comer pues cuando salimos de ruta y que no lo sabemos? Es que prohibidos, Para ellos. es que prohibidos y más si salís de ruta, o sea, una cosa es que el caballo no te va a ingerir nada, a no ser que esté hambriento de una forma exagerada que le pueda provocar problemas, ¿vale? Una cosa es un caballo que tiene una deficiencia de forraje tal que se tira la primera hierba y puede ser, por ejemplo, pues estramón, por decirte algo. Pero en principio en la alimentación no hay nada prohibido, va a depender de la cantidad. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo le quiero dar a mi caballo algarrobas en la ruta. Si le das una no pasa nada, pero claro, las algarrobas tienen un 40% de azúcar. Si le doy 1 kilo, pues no le va a sentar bien. Si le doy 5 manzanas, bueno, si le doy 2 manzanas mejor que si le doy 6. O sea, decirte algo que sea, esto está prohibido. Bueno, prohibido, sí, las cebollas que provocan anemias hemolíticas, los calçots, esto sí. Pero el resto, sí, pero el resto de elementos no es que digas algo, vigila que esto que le vas a dar es fatal. ¿Le puedo dar lechuga? Sí, pero no se lo daría. Porque hay caballos pues, que le puede sentar, hace enfermedades anómalas y le puede sentar mal. Otro lo puede tolerar, pero otro no. O sea, en el sentido, ya es lo que te digo, y que un caballo cuando sale él por propia voluntad vaya a comer algún tipo de hierba o algún tipo de producto que le pueda ser tóxico. ¿Qué puede ser tóxico? Lo que pasa es que en la zona mediterránea son tan tóxicas, las bellotas, porque tienen un tipo de tanino que puede provocar cuadros patológicos, pero las del Mediterráneo no tienen tantos cuadros, no tienen tanto nivel de taninos, pero el hándicap es que tienen mucho azúcar y claro, por eso se las comen. Porque les encantan las bellotas. Claro, porque un 50, creo que un 40-50% es azúcar. Y las espigas también les puede hacer daño, porque hoy, por ejemplo, después de montar, siempre lo saco un poquito al prado, que coma y que se distraiga, y va directo a las espigas aquellas que hay. Pero que ya una vez se le clavó una y tuvimos un poco de jaleo, pero se tira las espigas como un loco. El problema de las espigas es esto, que sobre todo en la mucosa oral pues se pueden clavar, que es el hándicap. Pero en el estómago, en el intestino así no le puede pasar nada. Generalmente se queda más a la altura de la boca porque no les da tiempo ni a masticarlas ni deglutirlas, sino que se queda más en la zona de la mucosa oral. Es cuando hay los mayores problemas. Lo que pasa es que habría que mirar por qué se tira esa zona que tiene las espigas. No sé. No tengo ni idea. Hierba, lo que pasa es que tiene las espigas. Claro, bueno, entonces, claro, porque quiere la hierba, sí, por eso, pero en principio yo en este caso lo que haría, pues evitarlo, o sea, que es difícil porque muchas veces no tenemos acceso a otro tipo, ¿no? Pero evitar dejarlo que pase cuando esté la hierba espigada. Es igual sí, cuando yo siempre intento que vaya a comer, sobre todo hierba muy alta y muy espigada, delgada. Sí, eso sí, pero mientras no me tenga la espiga, la hierba, no tienes ya. que tener... Claro, el problema es ya cuando si la has dejado crecer mucho, pues la espiga ya empieza a salir. Y entonces sí, no, yo ya lo intento evitar, pero en cuanto ve la espiga se va de cabeza. Claro. Digo, pero bueno. O cuando intentan comer el cardo, dices, ¿cómo puede ser que no se pinchen? Pero si intentan comer el cardo están indicando algo. ¿El cardo qué es? El cardo es un depurador hepático. Si un caballo tira por los cardos, pues no quiere decir que si hagamos una analítica va a tener un problema renal, pero le daría un depurador hepático. Porque él de forma natural se puede depurar el hígado. Una pregunta referente a lo anterior que hablabas de los hábitos. Cuando hacemos una ruta, uno o varios días, al llegar al final de la ruta,
la hierba que podemos disponer, pues a veces es lo que hay. No es que haya mucha cosa y poca cosa. Pero siempre tenemos el pienso para darles, ¿no? Claro, los caballos tienen hambre a lo mejor porque llevas muchas horas en movimiento, han comido, hemos parado de descansar, pero no siempre hay hierba para que el caballo pueda comer de la forma correcta. Entonces es aquello que hacemos con el pienso. Se lo damos al cabo de media hora, al cabo de 5 minutos, al cabo de un par de horas. Si tenéis eso, os recomendaré diferentes cosas. Primero, que incluso lleváis un pienso que fuera muy fibroso, porque tenemos incluso piensos que son como si fueran forraje, pero condensado, ¿vale? Que tuvierais la opción de hacer esto. Y si no tenéis la opción de hacer esto, incluso llevar bricks, que lleva una parte de forraje y de pienso. Y si no tenéis la opción de hacer esto, al menos, y como norma general, cuando un caballo habéis tomado la ruta, dejarlo que si tiene acceso a la mínima hierba que haya, que la tenga, y al cabo de 2 horitas le dejéis a comer pienso. Antes no. Perfecto. Y una pregunta, ¿el pienso es conveniente mojarlo o no? No, en principio no es necesario. Evidentemente, si tienes que mojar el pienso porque tiene mucho polvo, es que no es de calidad. Y si tú tienes, pues no, es que es muy polvoriento, entonces el pienso no es de calidad. Lo tienes que remojar, sería, por ejemplo, pues un caballo que tiene problemas dentales, tiene problemas de masticación y quizás lo pueda hacer como hacer que la masticación sea más sencilla, pero no se tiene que remojar. No hay ningún beneficio por remojar el pienso. Hay que, por ejemplo, antes la avena, si se pone en remojo, se pensaba que hacía una predigestión del almidón, es mínimo. Si es un caballo que es sano, no tenéis por qué remojarlo. Perdona, ¿se puede hacer la pregunta? Sí, entiendo que llega, ¿no? Mira, yo soy el aficionado que siempre doy avena en las excursiones largas y algunas veces mezcladas con cebada, ¿no? Que parece más. Entonces, con relativamente poco volumen, alarga los días. Entonces, lo que entiendo es que habría que complementar con un booster de estos de tipo salino, ¿no? Entiendo, para que fuera más completo. Si lo utilizas solo la avena y la cebada en los momentos de trayecto, o sea, de los días de ruta, ¿vale? La avena y la cebada tienen unas deficiencias que no te van a provocar problemas por 2 días porque ya llevas alimentándolo bien el resto del tiempo. 2 meses, 2 meses, no 2 días. Tenías que compensar su alimentación no con un booster de electrolitos, sino con un corrector que te compense de vitamina. Una cosa, los boosters de electrolitos estás dando solo electrolitos. Lo que la avena te provoca de deficiencia en tu dieta es de vitaminas, minerales y aminoácidos. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es lo que en competición en la ruta el caballo pierde por sudor, que son electrolitos, pero otra cosa es lo que los granos tienen de deficiencia, que es lo que tienes que compensar, que son aminoácidos, vitaminas y minerales. Es diferente, pero sí que si son 2 meses tendrías que corregirlo. Porque, por ejemplo, solo por una cuestión, la vitamina E es baja, entre otros elementos, ¿vale? Entonces, esa vitamina E me afecta a la musculatura. Tu musculatura va a tener más tendencia a hacer inflamaciones, porque si nivel menos los radicales libres, entre otros diferentes elementos. Tu nivel de calcio en función del forraje va a ser bajo. Ese sistema articular no está recibiendo lo que necesita. Y después, otra pregunta. Accidentalmente, yo siempre les remojo la cebada y la cebada de la avena, porque si no la echan tal como entra, ¿no? Y entonces tengo más o menos el tiempo, depende de la temperatura y tal. Y el otro día me pasó un accidente que es un poco como la penicilina, ¿no? Resulta que me quedó un cubo con un culo allí lleno de cebada y fue pasando a cerveza y no lo vi, ya lo tiraré. Y al final quedó como esto de aquí, ¿eh? Y esto, claro, lo que me han explicado, se ve aquí, sí, como un hidropónico. Un hidropónico, me salió el hidropónico. Entonces llamé a bastante gente y dije, bueno, ¿esto qué? ¿Se lo pueden comer o ya está? Porque mal aspecto no tiene. Y dicen, no, es perfecto. Y entonces vi entrando por ahí gente que trabaja en hidropónico. Y digo, caray, debe perder energía porque resulta que tiene más agua, pero claro, resulta que de 2 kilos pasas a 6. De 2 kilos pasas a 6 de volumen. De volumen y de peso casi, ¿eh? Claro, o sea, pones medio kilo y te quedan 3 kilos, ¿eh? O sea, claro,
La diferencia que tienes, perdona, con lo que es la cebada, por ejemplo, y lo que una vez que te ha crecido, es que la gente cuando utiliza hidropónico, la gente lo utiliza como fuente de fibra. Hay sitios, por ejemplo, pues donde les cuesta mucho conseguir forraje y están tirando hidropónico, donde los crían, se tiene que cultivar en bandejas especiales, donde no haya contaminación, porque las semillas se contaminan, y el hándicap que tienes es que cuando, incluso en el que crece como hidropónico, o sea, tu semilla ya pierde valor nutricional porque lo está utilizando para crecer la planta. Entonces, a diferencia de darle cebada solo, como todo el valor nutricional, le estás dando un componente que tiene más fibra, que tiene un poquito menos de almidón. O sea, es lo mismo, pero un poquito con una conversión de los nutrientes. Y siempre que, evidentemente, el crecimiento haya sido correcto. Claro, o sea, que una cosa no quitaría la otra, complementa. O sea, complementa la hierba, no la energía que puede dar el grano. No, claro, no es una cosa que, porque ten en cuenta que parte de la energía la está utilizando para formar, es una planta en crecimiento. Estás haciendo esa cebada que cultivarían en el campo y crecería con la tierra, está creciendo sin nutrientes, está creciendo sola, simplemente con agua. Ya. Bueno, pues, gracias. La Montse Ortonoves tenía una pregunta, pero ha desaparecido. Tiene la mano levantada, pero se ha quedado los caballos. Ha desaparecido la mano. Sí. Aprovecho yo y la pregunta otra vez. Antes hablábamos del heno, ¿no? Y hablabas del 80%. Si esa demanda, si les dejamos la forrajera siempre llena, ¿los caballos se regulan o comen hasta que tranquilo? Te va a depender del caballo. Y mira, yo siempre recomiendo, evidentemente, cuando tienes que hacer un control de peso, porque quizás un caballo que está obeso no, pero muchas veces generas más ansiedad cuando limitas el forraje a los caballos que cuando lo dejas a libre disposición. ¿Qué significa? Evidentemente, siempre que sea un forraje como una gramínea, que lo puedes dejar a libre disposición. Si yo comparo siempre como el que trabaja en una pastelería por primera vez. Cuando trabaja se come todos los pasteles y luego los tiene a libre disposición, pues ya les presta menos atención. Entonces, claro, si tienes el caballo con forraje a libre disposición, si no estaba acostumbrado, quizás los primeros días te consume 13, 14, 15 kilos, pero luego va disminuyendo. Porque ten en cuenta que además le estás poniendo un forraje que es, entre comillas, comparado con la alfalfa o con la cibada flor, menos palatable, a no ser que sea una hierba de prado muy buena, y ellos mismos se van autorregulando, porque tampoco tienen el componente de acelero mi tasa de ingesta porque no sé cuándo me viene el próximo. Entonces, claro, ellos se van autorregulando porque tienen además la sensación de saciedad y además la sensación de que siempre lo tengo disponible. Vale. Montse, Parla, fes la pregunta. Vale. Cuando el caballo empieza a ser mayor, ¿qué cambios tenemos que hacer en la dieta? Cuando empieza a ser mayor, ¿de qué edades hablamos? Bueno, en general, no sé, ¿cuándo consideraremos, no sé, 20 años o que empieza ya a ser mayor y entonces hay que hacer algún cambio en la dieta? Que aún es activo, ¿eh? Sí, te va a depender mucho, evidentemente, de la vida que llevaba anteriormente, porque el envejecimiento de los caballos sí que en humanas se ve claramente, pero sobre todo en caballos se ve mucho más, en función de la vida que han llevado, envejecen mucho antes o envejecen mucho después. Entonces, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿qué demandas tienen? Vamos a tener que dar por sistemas, pues elementos que me ayuden más al sistema articular seguro, ¿vale? Niveles de antioxidantes más elevados, niveles de minerales que me afectan al colágeno y al cartílago articular que también sean más elevados. Y a nivel de nutrientes tendremos que tener en cuenta que ahí empezamos, depende del caballo y del tipo de vida que ha llevado, pues a lo mejor empezamos a ciertos elementos empezar a absorberlos más en el sistema, mal en el sistema digestivo. Entonces tendremos que ir haciendo variaciones, la composición de almidón, la composición de fibra, pero básicamente es un caballo que está sano y que está en activo igual, mirar que se mantenga su condición corporal, ajustar el volumen calórico a esa condición corporal y empezar a poner hincapié en que la dieta esté equilibrada al 100% para que tenga los niveles adecuados, para que su organismo no tenga un estrés oxidativo y además todo lo que es el sistema articular, que sabemos que el sistema locomotor, tejido blando también, es lo primero que sufre, pues tenga todo lo necesario. Vale, porque las casas comerciales te proporcionan piensos que dicen para caballos mayores, cobren en menos proporción de proteínas, por ejemplo, me parece que pone. Una de las cosas, esto es la proporción de proteínas,
Por suerte no existen piensos muy elevados en proteínas porque el caballo necesita no es un carnívoro, entonces tiene cierta demanda proteica, pero tampoco es un exceso, no es como un perro, por ejemplo. Entonces cuando te ponen, a veces se extrapolan, cuando te ponen que es menor cocinado de proteínas porque el riñón puede empezar a funcionar un poquito menor, pero sobre todo lo verás es que los caballos, los piensos diseñados para caballos ya más mayores, empiezan a bajar un poquito el almidón, empiezan a subir la fibra, empiezan a hacer incluso algunos un formato de pellets que el caballo puede masticar mejor, porque en función también de la estructura de la boca que tenga, el desgaste que tenga, pues a lo mejor no puede hacer una buena masticación. Entonces trabajan más a nivel de la estructura del pienso y fomentando que tengan un poquito menos de almidón, que tengan un poquito más de fibra, que tengan más elementos nutricionales para compensar estos elementos articulares, incluso algunos te vienen ya con algún condoprotector incluido, trabajando protectores de flora bacteriana, elementos que pueden empezar a desajustarse. Otra pregunta. Mira, en excursiones básicamente, digamos, sur de Cataluña y a Valencia, Andalucía, Castilla y tal, en otoño regresamos y resulta que les aparecen como unas crostas en la piel, ¿no? Como si hubieran tenido muchas picadas. Esto yo no sé si es una... ¿A qué se debe? Esto al cabo de un mes le ha desaparecido, pero hay veces que quedan hechos un mapa, hechos un mapa. ¿Esto es de la alimentación o es del ambiente? ¿De qué es? Porque se repite muchas veces esto, ¿eh? Sí, en principio, claro, puede ser, si hacéis un cambio, es que puede ser multifactorial. Si hacéis un cambio, si es generalizado, puede ser desde algún tipo de planta que pueda haber por la zona que estén ingiriendo, puede hacer incluso una hiperirritación a nivel de una hipersudoración, que hace mucho calor, o incluso puede ser también un factor de parásitos externos, ¿vale? Como tipo culicoides, por llamarlo de alguna forma, puede ser multifactorial, ambiental, algo que están comiendo y más si son varios caballos, que es algo que me viene de forma externa, no es propia interna. Ya, pero generalmente es en todos los caballos de la misma excursión nos pasa, ¿eh? Pues en principio, pues esto es más que nada o algún tipo, o por zona donde pasáis que tiene algún componente que les puede provocar más irritación, o lo típico, a lo mejor que hay separan algún sitio donde ellos pues tienen acceso a algún tipo de, aunque sea en pequeña cantidad, algún tipo de planta que les pueda provocar más hiperreacción. Es en otoño. En otoño, sí. Finales de septiembre hasta noviembre. Pues, Después ya no ocurre el resto del pues año. si siempre os pasa en esa época, pues posiblemente es algún tipo de planta que quizás crece en esos momentos, o el polen propio o algo. O algo que no. Bueno. Sí, habrá que investigar. Habrá una cosa curiosa. Sí. Eli ha levantado la mano para hacer una pregunta. Hola, Marga. Lo has comentado antes sobre el tema de las algarrofas, que bueno, yo con Inca sí que trabajamos mucho con premios porque, bueno, nos va bien. Y yo utilizo las garrofas así como trituradas, ¿sabes que hay sacos que venden? Entonces, claro, os comentaba que tiene mucho azúcar. Claro, yo pues normalmente durante la semana pues 4 o 5 días a lo mejor trabajamos y no sé hasta qué punto puede ser perjudicial. Te va a depender, evidentemente, de la cantidad que le estás dando. Si estás dando un puñadito, no, pues me dices, no, es que le cojo un cazo entero y le doy cada día eso, pues entonces no, porque incluso también hay un componente antinutritivo que te puede hacer que ciertos elementos de la dieta no se puedan absorber. Es lo que decimos, depende de la cantidad. Le das un puñadito que te cabe en la mano, no hay problema. Le estás dando un cazo que son 400 gramos, entonces sí, sustitúyelo por algo que tenga menos concentración de azúcar. Claro, es que me iba muy bien porque lo pongo en una bolsita aquí en la de esto y es como que, no, ¿sabes? No te ocupas. Si te vas por ahí, llevas la bolsita y vas dando poquito a poquito. Claro. Y bueno, no sé. Pero es lo que te digo, que quizás además las tienes trituradas, tienes la ventaja de que aumenta el volumen, bueno, que le estás dando pequeños trocitos. Tienes que miraros al volumen que le estás dando al día. ¿Le das una bolsa completa o le das le doy como 2 manos así, a lo mejor al total del día, al final del día, o menos. Por eso, sí, que a lo mejor las 2 manos de algarrobas trituradas son 2 algarrobas 3, no tienes por qué tener problema. Y si no, lo que puedes hacer es, incluso si no quieres dejar de utilizar las algarrobas, puedes poner menos cantidad
y comprar algún tipo de premio, pero no cualquier premio, porque los premios te venden no sé qué de manzana, y si miráis la composición de los premios, básicamente son cereales y básicamente maíz o cebada. Entonces, algún tipo de premio que solo fuera a base de plantas. Gracias. Yo le doy también algarrobas y lo que hago en vez de comprar la triturada, las tengo enteras y las corto a trocitos pequeños y también las llevo en el bolsillo. Y Sí. dices, lo que te cabe en un bolsillo, como mucho son 2 o 3 y Por son eso. dos así pequeñitos. Es lo que decimos, Y 2 o 3 como no pasa. premio cuando monto, sí, no son más. Claro, 2 o 3 no pasa nada, es lo que decimos, si le estás dando 10 o 12 algarrobas al día, pues mejor que no. Y a veces son algarrobas y otras veces corto en trocitos la zanahoria y lo mismo, la llevo en el Claro, bolsillo. mismo, sí, sí. Total. Y una pregunta, ¿y si hay un algarrobo en la finca donde están, sería conveniente vallarlo en el momento que está lleno de algarrobas? Porque, claro, yo no controlo lo que se comen. Estaría bien, si puede ser, porque independientemente, aunque ellos tengan, no es porque tengan necesidad, aunque tengan forraje disponible, aunque tengan todo, Sí, les sí. apetecible, claro. Es No que se les mueven gusta. de allí hasta que acaban con ellas. Es igual que es lo que decimos como las bellotas, es lo mismo. Entonces es preferible, si no tienen acceso, pues mejor. Ostras, y a mí me pasa con la higuera, con los higos. Con los higos, claro. Es lo Tontos mismo. No, como yo. Son azúcar, claro, tontos no son. Sí, sí. O sea, los higos también tendría que evitarlo. Son un nivel de azúcar elevado. Tú el higo cuando lo comes es muy dulce. Pero no es malo. No, no es porque a ver, no es que sea malo, que tenga algún elemento que sea tóxico. El hándicap es que aumentas mucho los niveles de azúcar, no te puede pasar nada, o si es un cabello que es más sensible, pues puedes tener un proceso inflamatorio a nivel intestino grueso o cierta disbiosis. Pero es que se esperan a que estén maduros, ¿eh? Verdes no se los comen, ¿no? Y luego en función de los cabellos, sobre todo con las bellotas y tal, pues evidentemente que te cogen peso. No, los higos se esperan a que estén maduros, los verdes duros no. Que son caballos, pero no tontos. Sí. No, claro, por eso. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que lo bueno es que cuando están arriba, claro, no llegan, se comen solo los de la parte de abajo. Claro, sí, sí. No, lo tengo vallado con pasto eléctrico porque sí, porque no lleguen. Acá, otra pregunta. A veces en las rutas te encuentras que llegas a sitios donde no puedes conseguir ni cebada, ni nada para darle al caballo porque no hay caballos, no hay comida. En alguna ocasión les hemos dado lentejas o les hemos llegado a dar habas. ¿Esto qué? Y Kellogg's. Y Kellogg. Y la paellita también. Kellogg's es el supermercado y se los comen, ¿eh? Hombre, claro que se lo van a comer. Mira, las lentejas son leguminosas, estás dando proteína, un poquito de fibra, pero proteína. Las habas estás dando proteína, ¿vale? Un poco de fibra, pero es básicamente proteína lo que estás dando. Son dos elementos que es proteico y los que es azúcar. Vale. Claro, entonces, porque en este caso, porque llegáis y lo que no tienen es, o sea, no tienen, por ejemplo, cereales o no tienen, cuando llegáis al sitio, no tienen piensos. Sí, no hay nada, es un pueblo y no hay nada, no tienen pienso, no tienen nada. Y hay una señora pues que tiene una tienda y vende pues esto. No, pues hombre, está bien. Habas y cosas de estas. Y además las habas tenéis que tener en cuenta que para los caballos siempre hay que darlas pues o tostadas, extrusionadas porque tienen factores antinutricionales. O sea que no es ideal darle habas ni lentejas. Las habas deben ser flatulentas, ¿no? Igual que la col. Pero, igual, y sobre todo que tienen factores antinutritivos y que además que son ricas en proteínas, son muy ricas, se utiliza por ejemplo las habas, la haba de soja porque se utiliza en la alimentación de caballos, se utiliza como fuente de proteínas, si veis los piensos, todo es haba de soja extrusionada, haba de soja tostada, todo, o harina de soja, que es una base de proteínas. Vale, y la cantidad de, por ejemplo, un caballo que ha trabajado 7 u 8 horas, ¿qué cantidad se le puede dar? ¿1 kilo de habas? ¿Un paquete de 1 kilo? ¿Un paquete? Mala fava. No se le dan habas. No se le dan habas. No. Pero ¿cómo se las dan las habas? Mira la otra. No se le dan habas. Una fabada asturiana. No le vamos a dar habas, no le vamos a dar, no vamos a poner cantidades porque vamos a evitarlas. Y si tenemos la previsión de que no, pues nos llevamos ya como previsión medio kilito de pienso en algún sitio. Ya. No, pero él necesitas quedado en un apuro. Pero cuando llegas y no hay nada y no tienes nada que darle, ¿qué le das?
No tienes nada, pero ¿tenéis acceso al menos a hierba o a pasto o a forraje? No, sí o no, depende. Pero en el caso extremo, Marga, que no haya nada de nada de nada. Tienes que escoger entre... Pero hay un súper. Sí, No, hay dieta. Hay dieta. la tienda del pueblo. Hay uno. Hay un supermercado. No, y es lo único que va a poder comer el caballo, no va a poder comer nada más. Sí, en ese caso, en un supermercado de pueblo, que no hay nada más que eso, ¿qué harías? Vale. Caso extremo, Marga, va. Mójate, Marga. Barras energéticas. No le daría ni lentejas ni le daría habas. Una cosa es que le quiera dar 5 habas o que le quiera dar un pollito de lentejas, pero que no es lo que le va a alimentar. Pero es que no, en el súper no encontraría nada, entre comillas, que me pudiera... Ni el muesli. Tendría, ni el muesli tampoco, porque es azúcar puro. Claro, una cosa es bueno si puedes encontrar, pero siempre que tengas una fuente de forraje puedes encontrar un muesli de estos que te vienen, por ejemplo, que son solo granos de avena. Trago de whisky. Pan remojado. Es almidón. Copos de avena, quizá, ¿no? Pan remojado. Antes claro. se engordaba con pan remojado. Claro, pero el pan es almidón puro. El pan es almidón puro. ¿Pan seco? Pan seco remojado con agua. Compráis los cereales estos que sean solo de copitos de avena o copitos de cebada o estos que están hechos que son para adelgazar, que son de salvado de trigo, estos. Ah, sí, el salvado de trigo. El musli, vaya. Los kilos que son de salvado de trigo, pues estos sí. Y lechugas y manzanas y zanahorias. Y 2 donuts. Manzanas y zanahorias y le hacéis un... barras energéticas. Y barras están con chocolate. Kilo de chuletas. Hay un Pedro que hace una pregunta, que tiene la mano levantada. Venga, Pedro. Una pregunta que no tiene que ver con la alimentación, pero... Dar por culo vas tú. Cuando a un caballo le diagnostica algo de tendones, entonces que lo meta en el box, un box de 3 o 4 metros durante 2 meses para que no ande, ¿esto es normal o no? No. Bueno, en principio cuando depende del tipo de lesión y del tipo del grado de afección del ligamento tendón, ¿vale? Hay lesiones que sí que tienen que estar durante un tiempo con un mínimo movimiento para evitar, por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo, cuando si has tenido un esguince de un tobillo y a lo mejor te has lesionado un ligamento o 2 ligamentos, tienes que estar en reposo, porque si no hay una inflamación, hay un ligamento que está lesionado y ese ligamento, si encima lo sometes a un estrés traumático, puede empeorar. Entonces sí que es normal que se someta, no es mi especialidad el locomotor, pero que tengas que hacer como una restricción del movimiento. Lo único que sí que tenéis que tener en cuenta en estos casos, que no se tiene en cuenta incluso a nivel clínico, que es que muchas veces lo que hacen en estos casos es, bueno, lo tienes que tener estabulado con restricción de movimiento, pero aparte, como no se va a mover, lo que vas a hacer es darle solo forraje. Entonces, ¿aquí qué me está pasando? Le quitas el pienso porque no necesita, porque no quiero ni que esté nervioso ni que coja peso. Cuando hemos dicho que el forraje es deficiente en elementos, pero más cuando yo tengo una lesión de un ligamento, de un tendón, el ligamento de un tendón es colágeno, es una fibra de colágeno que tiene diferentes elementos que necesita para poder reestructurarse y sanarse, como es el cobre, como es el zinc, como es la vitamina C. Si yo encima le estoy dando una dieta que no tiene estos elementos, pues voy a tardar más tiempo en regenerar el ligamento del tendón. Pero por lo que me dices, sí puede ser a ser normal, sí. Es para darle tiempo a que ese ligamento no esté sometido a un proceso de concusión o a un efecto traumático y pueda empeorar o no se regenere. Claro, pero es que después el caballo sale explosivo. Normal. Y por eso... Un caballo explosivo con 2 meses y que no puede... Esto es, pega unos saltos que te va de las manos. Claro, te va a depender mucho. Si tienes un caballo que es súper tranquilo, muchas veces lo que haces es, oye, pues si es muy tranquilo, no lo voy a dejar estabulado porque prefiero que esté con su movimiento mínimo, donde siempre está acostumbrado, siempre que sea el terreno regular, porque el movimiento que va a hacer mínimo. Es igual que tampoco me interesa tener estabulado a un caballo que tenga una lesión, pero lo que hace es que no para en la cuadra, porque ahora el movimiento es circular y entonces me estoy cargando más.
Entonces voy a tener que buscar en función del caballo, oye, pues mira, es un caballo que prefiero tenerlo en un sitio un poquito más amplio, pero él está más tranquilo, pues adelante, porque si a lo mejor lo dejo solo en una... Lo que es que necesitemos restringir el movimiento, sí, pero nos va a depender cómo lo hacemos para que el caballo esté tranquilo y que no esté, por ejemplo, en el box moviéndose de forma compulsiva, o que luego es esto, que evidentemente luego cuando salga pues esté como una bomba explosiva. A veces si el caballo es tranquilo, pues lo dejamos en su mismo ambiente, quizás si tiene un paddock grande le reducimos un poco el paddock, pero puede hacer su vida. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo podemos reconocer? Mira, Maite, que ya el David que va a hacer una pregunta. Ah, vale. Vale, que no l'he vist, perdó. Vale, quería hacer una pregunta. ¿Qué alimento realmente le podríamos dar al caballo para desparasitarlo? Porque yo había escuchado las pipas de calabaza. Mira, para desparasitar, incluso nosotros estuvimos intentando hacer investigación hace tiempo, desde productos de fitoterapia, desde productos con homeopatía, no funcionan, ¿vale? O sea, y mira que yo soy lo más natural del mundo, ¿vale? Pero no llegas a tener, porque muchas veces te venden productos como sí, o incluso a nivel de alimentación, que te pueden actuar como una fase de desparasitación, pero cuando haces realmente luego los coprológicos, que es lo que nos dice realmente si hay parásitos o no, siguen estando presentes. Entonces, yo no evitaría una pauta correcta de desparasitación. Una cosa es que yo pueda hacer más desparasitaciones al año o menos, depende. Por ejemplo, si tengo un grupo de caballos que es estable, donde además no hay entrada y salida de caballos, pues en vez de desparasitar 3 o 4 veces al año, lo que haría es quizás hacer un coprológico y a lo mejor lo tengo que desparasitar una vez al año y no necesito más. Entonces, pero que como algo, incluso productos comerciales que te venden como si fueran, sustituye los químicos de desparasitación, cuando haces coprológicos luego acaba habiendo parásitos. Vale, entonces utilizaríamos un Equimax o algo así, ¿no? De estos. Un producto de los 20.000 que tenemos, y siempre si hacéis esto modificando principios activos en función también de la época, pero tenemos que ya sabéis que hay diferentes cajas comerciales, diferentes nombres, pero también diferentes principios activos. No es lo mismo la ivermectina que el praziquantel, que el palmato de pirantel, pero que en principio es utilizar al menos en función del caballo, si necesita al menos 1, 2, 3 desparasitaciones al año. Luego, cuando el caballo es muy mayor, normalmente pierden tono muscular, se adelgazan más. ¿Qué podríamos suplementarle para que no esté, digamos, muy fuerte, porque puede montar clientes, pero que se vea el caballo flaco, que tenga un aspecto? Claro, una de las cosas erróneas que es cuando el caballo se hace mayor, el caballo se hace mayor y por eso está delgado, eso es falso. Una cosa es que el caballo se hace mayor y pierda un poco de tono muscular, pero el caballo no tiene que estar delgado. Si el caballo está delgado es porque realmente, aunque esté con la misma alimentación, no puede absorber ya. Entonces tenemos que hacer dietas adaptadas para caballos más geriátricos, donde adaptamos fuentes de fibra, que por mucho que tenga forraje, él no puede estar digiriendo, y tenemos que hacer fuentes de fibra pues para ayudar, entre comillas, a que él pueda tener todo lo necesario. Pero sobre todo que el caballo mayor no es que tenga que estar delgado. El hándicap es que está delgado porque no puede obtener la energía que necesita con la alimentación, porque ya su sistema digestivo y su capacidad de masticación es menor. Entonces tenemos dietas con sustitutivos de fibra, que tenemos 20.000, tanto comerciales como no comerciales, y hacemos mezcla para fomentar sobre todo que esa fibra que está ingiriendo sea una fibra más corta o una fibra en formato de peles que la pueda digerir y absorber, y luego evidentemente jugar con los niveles de necesidades calóricas que tiene. Vale, y ya una última preguntita. Para saber realmente el aporte que tiene que comer ese animal, ¿tendríamos que hacerlo de altura, peso? Para saber el aporte que necesita ese animal, lo que se hace es, se trabaja con tablas estandarizadas. O sea, cuando haces un plan dietético, trabajas con tablas estandarizadas donde tienes estudios realizados donde por edad, por peso, lo que necesita el caballo. Luego, una vez que lo ves, pues determinas también en función de otros parámetros, ¿vale? Y luego saber, o sea, lo que está comiendo, o sea, qué valores tanto calóricos como de resto de elementos nutricionales tiene lo que estás comiendo y lo que te está faltando. Vale, de acuerdo. Porque no, claro, supongo que, pero no habrá alguna fórmula de decir, este caballo, no sé, por decirte algo, pesa tanto, trabaja tanto, dale como mínimo esta cantidad. No, porque fíjate, esa fórmula, tú porque existes esa fórmula, ¿vale? Yo tengo este caballo tal, da igual, ¿vale? Yo te digo, este caballo necesita, pues me lo invento, 13 megacalorías al día o 23 megacalorías al día. Y entonces tú, ¿cómo sabes cómo le vas a aportar las 23 megacalorías?
si no sabes las calorías que a lo mejor te está aportando la hierba, o las calorías que tiene el pienso, o la capacidad de absorción que tiene él. Entonces, por mucho que tú lo sepas, claro, tienes que saber, bueno, vale, yo necesito, mi caballo necesita 20, yo qué sé, 20 megacalorías o 29, y ahora ¿cómo se lo aporto? Porque claro, tengo este pienso, pero tiene tantas megacalorías, ¿las absorbe, no las absorbe? ¿Cuánto se lo hago en proporción de fibra? No sé si me explico. Sí, sí. Pero entonces, claro, la conclusión sería, lo veo un poco delgado, le meto más comida. Pero claro, si no absorbe, claro. Lo veo más delgado, pues llamo a alguien que esté especializado en hacer dietas y entonces hace una dieta especializada para el caballo mayor. Entonces, porque tú le pongas más comida, si no la absorbe, la va a seguir sin absorber y en función del elemento que me estés aumentando puedo generar más problemas. Porque a veces el forraje no lo puede subir más porque tampoco, o no tiene la capacidad de ingesta o tampoco lo puede ni digerir ni absorber. Si le doy más pienso, en función del pienso, puedo acabar provocando problemas digestivos, porque estoy dando un exceso que, como además su motilidad está reducida, su capacidad de absorción, en función de la composición del pienso, quizás tampoco lo voy a poder absorber o digerir. Y echarle el vasito de aceite de girasol, un vasito de aceite de girasol en el pienso. Le puedes echar, pero en función del grado que tenga, teniendo en cuenta que cuando le estás aportando el aceite, le estás aportando solo calorías y no le estás aportando el resto de elementos nutricionales. Y que si está delgadito porque le eches un vasito de 50 mililitros, no es un gran cambio que vas a notar a nivel calórico. Te estoy poniendo hándicaps, ¿eh? Sí, no, me da maravillosamente, claro, bien. Sí. Vale. Pues nada, te llamaremos. Ya está, ya. Permíteme otra pregunta, por favor. ¿Qué síntomas podríamos detectar para ver que algo falla en la alimentación de un caballo antes de llegar al extremo, que esté delgado, que ya esté que ya se haya pasado muchos meses? Es que síntomas externos, o sea, síntomas externos de carencias, para que te dé un síntoma externo, una carencia, es que la llevas desde hace mucho tiempo. O sea, lo que vas a ver, o sea, una carencia nutricional básica es, y en función de lo que sea, lo primero va a ser la pérdida de la condición corporal. Pero a veces una pérdida de condición corporal o que un caballo esté bien de condición corporal, a lo mejor tiene carencias internas, por ejemplo, en un nivel de cobre que lo llevas desde hace mucho tiempo y tú no lo sabes, pero ese nivel de cobre bajo está afectando a que el colágeno no se estabilice bien. Y es un caballo pues, que va a tener más tendencia o a ser proclive a tener lesión de tejidos blandos o a tener problemas articulares. El hándicap es que tenemos muchos elementos que no te dan una manifestación externa y si te la dan es porque la carencia es muy, muy, muy grande. Entonces, siempre a nivel nutricional, y es lo que unas cosas que hay que diferenciar, simplemente cuando decimos si un caballo está bien o mal alimentado, nos fijamos en que esté redondito o que esté bien y que le brille el pelo, pero eso no me está indicando nada. Me está indicando que el aporte calórico es correcto, o sea, que la energía que le estoy aportando es buena y que, entre comillas, quizás le estoy dando alguna fuente de omega 3, omega 6, omega 9 que me está brillando el pelo con un componente de biotina, a lo mejor en la dieta, pero que hay elementos que quizás no están ajustados o a lo mejor tengo una deficiencia de un componente como es la lisina, que me está afectando también al tejido óseo, o el calcio, no lo vas a ver. Vale. O sea, entonces es mejor no hacer inventos y hacernos el pienso en casa, que yo de mezclar nosotros, sino es mejor comprar algo ya de mercado que más o menos está equilibrado dependiendo de la actividad de nuestro caballo. Sí, mejor, porque tener en cuenta que siempre, evidentemente, generalmente en las casas comerciales hay alguien ya detrás que se está dedicando a formular. Hay diferentes tipos de pienso, diferentes calidades, pero mínimamente equilibrado va a estar. De acuerdo. Con un análisis de sangre se puede saber si le falta cobre, hierro, magnesio, lo que sea, o se hace de otra manera. En principio, para determinar, por ejemplo, el hándicap que tenemos es que no lo puedes determinar. Hay muchos elementos que no puedes determinar. Por ejemplo, el cobre se almacena en el hígado. Y entonces, para saber la cantidad de cobre, tendríamos que hacer una punción hepática. La vitamina E, que incluso a nivel clínico la determinamos, pues tiene un hándicap, que como se almacena en tejido adiposo, a lo mejor yo hago una determinación de vitamina E plasmática por la mañana y sale que es normal y por la tarde sale que es deficiente. Entonces no son muy fiables. Hay 2 o 3 valores que se pueden determinar, incluso por ejemplo el calcio y fósforo, se pueden hacer expediciones fraccionales, que se saca sangre, se saca orina y se hacen unas fracciones, pero también depende del alimento. Entonces lo que nos basamos más es
por las necesidades y sobre todo por lo que le está aportando la comida que le damos. Entonces, como las necesidades las tenemos establecidas por estudios donde se dice, pues un caballo de 500 kilos con tal condición corporal, con tal tipo de actividad, necesita tantos gramos de cobre, tantos miligramos de cobre, tantos gramos de calcio, tantos gramos de lisina. Luego tenemos que ver qué nos está aportando la dieta de estos elementos. Entonces, en función, oye, pues nos falta tal elemento, nos falta tal, y se trabaja de esta forma. Es difícil, ¿no? Porque si tienen comida todo el día y toda la noche, pero varía, claro, una vez. Hay también esta comida, ¿cómo se llama? Que está envuelta en un plástico, no sé cómo se llama en castellano. Sí, que vienen como ensilados. Ensilados. O sea, Sí. el dueño de la cuadra mezcla heno normal seco y ensilados de estos. Mezcla, un día le da ensilado, otro día le da esto. Y no lo tenemos que probar nosotros esto. Sí, no, pues entonces se mira en función de las proporciones, incluso que lo tengan a libre disposición, ten en cuenta que también hay una capacidad de ingesta en el caballo. Entonces, oye, pues mira, pues esto más o menos está comiendo tanto. El ensilado tiene tanta proporción, teniendo en cuenta que el ensilado tiene más vitamina E y mantiene algún elemento un poquito más elevado, pero también tiene mucha más agua. Entonces, sí, lo que es dar como proporción con respecto a un forraje seco, tienes que aumentar más la cantidad, pero se puede extrapolar todo. No, lo tienen abierto para 15 caballos de golpe, o sea, no podemos cambiar nada. Comen lo que comen. Sí, sí. Una pregunta. Estos piensos que hay que dicen que son sin cereales, cuando tú tienes un caballo que va un poco fuerte, que es nervioso y tal, aconsejan este tipo de pienso, que es un pienso que no tiene cereales, por lo tanto no tiene almidón y el caballo en principio tiene que ir mucho más tranquilo. ¿Es así? Sí, en principio todo lo que son azúcares disponibles, esto siempre te va a calentar más al caballo. Entonces, caballos que son nerviosos, pues siempre intentar que las tasas de almidón sean las mínimas, sean las más bajas posibles. Entonces, sí, es más conveniente hacer dieta con fibra y con lípidos o piensos que estén basados en fibra y lípidos que no con almidones. Vale, ¿y estos piensos están compensados? Me imagino que sí. Depende de la casa comercial, están mejor compensados. No que haya desajustes que sean malos, evidentemente, pero depende de la casa comercial. Utilizan correctores nutricionales que son más buenos y te compensan más al animal, o depende de la casa comercial. Esto es como en humana o como en perros. Hay piensos de marca blanca, piensos de marca de mejor calidad y piensos ya de gama ultra. Te va a depender primero de cómo está hecha la fórmula, de los elementos que tienes y segundo qué correctores o qué aditivos nutricionales están poniendo en el pienso. Vale, porque por ejemplo, uno que funcione bien. No diré, no, por aquí no voy a decir marcas comerciales. No. Oye, Empieza por A. Dispensa, un tema. Alex, ya per Ignasi que está perdona. No, hola Marga, una cosa, observando los cascos, ¿qué puedes deducir de la nutrición del animal? Por ejemplo, un caballo que se le caigan mucho las cerraduras, un caballo que tiene grietas, un caballo que tiene como ondas. Claro. ¿Puedes observar alguna cosa? ¿Puedes deducir algún tema observando los cascos de un caballo? Bueno, puedes observar sobre todo si hay anillos, si ha habido componentes o de cambios o cambios bruscos en la alimentación o algún estrés que ha pasado el caballo, si ha habido componentes de inflamación, aunque hayan sido subclínicas a nivel laminar, y evidentemente la estructura del estuche córneo, si es de mala calidad, te está indicando, entre comillas, que a lo mejor en otro caballo no, pero él tiene deficiencias que necesita suplir, como son de azufre, de calcio. A veces no le damos importancia al calcio, pero es muy importante para la estructuración del estuche córneo, pues que tendría que ajustar la dieta en calcio, en biotina, en zinc, en metionina, en azufre. Me está indicando que este caballo necesita más elementos porque su casco no se está estructurando bien. Si tengo los típicos caballos que además pues es que no le puedo alegrar mucho porque si ya está sensible, tenemos ciertos componentes inflamatorios laminares que necesitamos antioxidantes en la dieta también, inhibidores de radicales libres para evitar el componente de inflamación. Vale, gracias. Alex, Sandoval. Sí, o sea, un poco una conclusión que saco de lo que expones es de que en el caso de los que alimentamos con heno, básicamente libre,
hay que tener cuidado, deduzco que hay que tener cuidado en saber qué pienso, qué no estás comprando. O sea, que sea lo más variado posible, un vahillo, una cosa así, que sea de multihierbas, ¿no? Entiendo. Sí, si lo das a libre disposición, o sea, por ejemplo, la mezcla que te pueden hacer es que te venga alguna gramilla con una leguminosa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a lo mejor compras a veces te venden estos que llevan parte de gramínea leguminosa, que puede ser la alfalfa, pero como máximo te puede ser que sea un 15, un 20% del forraje total. Si lo quieres así como más variado, pues a libre disposición, lo que pasa que a veces es o por precio más difícil de encontrar, lo ideal es la hierba de prado. O sea, porque es entre comillas, no son hierbas cultivadas como es la festuca, el margall, lo que pasa que a veces o por precio o por disponibilidad es más difícil de encontrarlo. Pero de forma genérica, si tenéis incluso, a veces lo que podéis hacer es, tengo mi base de gramínea y a lo mejor, pues depende del caballo, pues le puedo añadir un poquito yo aparte al día de un poquito de leguminosas o de cibada flor. Ya. Gracias. ¿Alguna pregunta més per aquí? Maite, tens el micro tancat. Bueno, pues sí, una pregunta en esto. O sea, el componente de decir, o sea, ya que la avena o la avena sin más no da problemas de cólicos, no, acostumbra a ser muy poco problemática, pero que le falta algo. Entonces, claro, como no se pueden decir marcas aquí, y lo entiendo, pero la pregunta es, ¿existen componentes pequeños, digamos, de sales, de compuestos de sales que puedes añadir, en este caso, al grano para complementar? ¿Están a la venta ya estas pócimas fantásticas para los caballos? Para hacer vuestra mezcla. En principio, que la avena no sea mala para el sistema digestivo depende de la cantidad. Es el grano más seguro, pero lo que no puedo hacer es darle 6 kilos de avena al día. Hombre, claro, es que no se lo comen. Es el grano más seguro, pero que también es rico en almidón, ¿vale? Pócimas, o sea, para compensar, claro, en el mercado tienes carbonatos cálcicos, diferentes componentes potásicos, pero ten en cuenta que es que no solo está deficiente en elementos que son fáciles como calcio, pero sí que necesitas lisina, necesitas vitamina E, necesitas cobre, necesitas zinc, necesitas correcciones específicas, que comercialmente, claro, las casas de correcciones nutricionales, de piensos, ya tiran de estos elementos, pero claro, tienes que saber qué cantidad tienes que poner a tu avena para cumplir las deficiencias que tiene la avena como grano. ¿Qué cantidad le pones, por ejemplo, de glicinato de cobre a la avena? Ya, bueno, pues esto. No hay digamos, un mejunje ya preparado para esto como un estándar. Que puede tener dos o 3 cucharadas y ya está. No, tienes de mejunjes preparados, tienes comercialmente, pero que son en formato como piensos, y de muchas casas hay comerciales, pero son como si fueran piensos, no es como tú dices, le pongo 3 cucharadas en formato polvo y ya está. Así comercialmente no, es más en formato como piensos que te corrigen las deficiencias de los granos. Piensa que nuestra mentalidad, en el caso de las excursiones largas y tal, son de que estás días que no pasas por ningún sitio. O sea, has de ser autónomo. Y entonces, claro, aquí hay que llevar el pan élfico para los caballos. Pero lo que puedes hacer es lo mantienes corregido antes y el día, porque estés 3 días de excursión y dándole solo grano y que no lo compenses, no te va a pasar nada si el resto de los granos están compensados. Bueno. Ya la Isabel, que té la matxacada. Isabel, endavant. Gracias. Merci. Sobre la espirulina, ¿qué opinas de darles espirulina? Bueno, la espirulina es una fuente lo sabemos que es de aminoácidos, no es una fuente de aminoácidos y como fuente de aminoácidos se puede utilizar, pues depende de todo, de de la cantidad que le vamos a dar. ¿Cuánta cantidad se le podría dar? Depende de la concentración de espirulina. O sea, yo no te puedo decir, porque ten en cuenta que las diferentes casas comerciales, y más si extrapolas de humana, donde muchas veces el hándicap que tenemos con caballos, igual con la cúrcuma, con diferentes elementos, que se extrapola de humana, y tenemos que tener en cuenta que ni la absorción del sistema digestivo es igual, ni el volumen corporal es lo mismo.
Entonces, claro, te va a depender qué concentración de espirulina tienes el producto que le estás dando y qué cantidad necesitas para el caballo. ¿Y la levadura de cerveza? La levadura de cerveza, más de lo mismo, es más de lo mismo. Es decir, bueno, claro, qué producto estoy dando, qué riqueza o qué pureza tiene de levadura de cerveza y entonces qué cantidad necesita mi caballo. Claro. Pero claro, no hay cantidad, una cantidad que digas que puede ser nada. Es que además se extrapola todo, lo que es la levadura, la espirulina, se extrapola todo de las cantidades o las dosificaciones que se consideran aptas para humano, porque no hay estudios específicos para caballos. Es igual que la cúrcuma, todo esto se extrapola. Bueno, pues para un humano de 80 kilos, es un humano de 60 kilos, pues se extrapola que para caballos son pues 6 veces más. Pues la extrapolación es muy... Claro, es por el hándicap que se extrapolan muchos elementos de humana, pero que no están tampoco probados en caballos. Ok, gracias. La familia Sagristà, ¿vos una pregunta? Sí. Hola, Marga. Soy Luis Sagristà. Básicamente, bueno, lo tengo bastante claro, era confirmar un poco el tipo de dieta que estamos llevando nosotros, que es cibada en flor de forraje, digamos con festuca. Esto es producción propia nuestra. Unos 12 kilos al día por caballo aproximadamente es la media que me van consumiendo. Tampoco es exacto porque hay 6 caballos y todos comen a la vez, pero bueno, más o menos es la media que les toca. Y en temporada de invierno son 2 kilos de un pienso ya compensado y también durante las épocas de más trabajo. Pero las épocas en que no están trabajando no tienen pienso, solo el forraje. No he tenido problema, pero no sé si es lo correcto. Claro, es lo que decimos, que no tengas problemas, es bueno, pero pasa como en humana, que no tengas problemas externos no quiere decir que no tengas deficiencias nutricionales y que se van acumulando. Solo con forraje, aunque tengas una mezcla de dos fuentes diferentes, tienes elementos que se quedan deficientes. Entonces yo te recomendaría corregir, al menos en esos tiempos que eso estás dando con forraje, corregir a nivel nutricional la dieta. O sea, añadiendo en definitiva otra vez el pienso más o menos que ya va compensado con estos elementos. No, pero vigilar porque a veces con el pienso y en función del pienso, porque el pienso, hay piensos que solo tienen grano y carbonato cálcico y fosfato dicálcico y ya está. Y simplemente es grano con agarrobas, con compensación de calcio y fósforo, pero no se les añade ni vitamina E, ni cobre, ni zinc. Vosotros en los piensos, para ver qué tienen esto, en la etiqueta tenéis que obtener una Ya, vale. Y luego depende de la cantidad, porque claro, por ejemplo, a lo mejor un pienso tiene un nivel de vitamina E que para cubrir las necesidades tiene que comer 3 kilos al día o 4 kilos. Si le estás dando 2, te quedas desajustado. Entonces, no es que tengas que ponerle el pienso y además si no lo necesita, porque no tiene, una cosa es que necesite corregir la dieta, pero otra cosa es no necesito calorías. Si es un caballo que no está trabajando y se mantiene bien, tengo que buscar solo una corrección nutricional. Que no me aporte el volumen calórico, pero que lo que me está aportando es los aminoácidos, las vitaminas y minerales que yo necesito. Vale, muy bien, gracias. David, endavant. Entonces, una pregunta. Al fin y al cabo, no deja de ser que coman un poquito de todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo a mi caballo le pongo un libro de alfalfa, un libro de hierba de campo y un libro de paja, y aparte su pienso. Pero lo que decimos, depende primero el libro, qué es lo que pesa el libro, cuántas veces le estás dando, la calidad del libro, o sea, porque no la calidad del libro, la calidad del forraje, la calidad de la alfalfa, por ejemplo, sabemos que el valor nutricional de la alfalfa está en la hoja, el 40%. Si le estás dando una alfalfa que casi no tiene hoja o que cuando la abres se cae toda la hoja al suelo, pues su valor nutricional es mucho menor que una alfalfa de calidad. Pues le estoy dando una gramínea, pero la gramínea es básicamente como paja, también tengo menos valor nutricional. Y si le estoy dando un poquito de pienso, pero ese poquito de pienso tampoco está compensado o los aditivos nutricionales que le he puesto y vitaminas y minerales son bajos, no tendré una dieta equilibrada. Ahora os he liado más, ¿eh? Sí. Bueno. No, simplemente que os quiero que la nutrición es muy importante, que se da poca importancia, pero que es muy importante. En fin, que tenemos el listón muy alto. Estamos desnutridos. ¿Nos hemos quedado dormidos todos o estamos...? Está claro, está claro. Es la hora de desconexión ya. Marga, una última pregunta, que es que no podía sacar el...
¿Cómo podemos reconocer el forraje, de la calidad de un forraje? Si es de El buena forraje, calidad o no. sí, sobre todo la calidad que tenéis que ver, lo que hemos dicho, por ejemplo, la alfalfa, ¿vale? Pues que la hoja esté pegadita, que no sea muy leñosa, que no tenga polvo, eso es importante, que no esté humedecido, que cuando lo abráis, una cosa es lavarla externamente, porque la bala externa generalmente le está dando el sol y siempre la veréis más amarilla, pero internamente, pues que sobre todo que no tenga polvo, que no tenga moho, que no esté humedecido, que no cuando lo abráis no salga aquello que es componente marronoso, y sobre todo si es alfalfa, que tenga una hoja bien pegadita. Hay una forma que es indirecta, pero para saber la cantidad de fibra digestible que tiene, a veces hay forrajes que te sorprendes porque son muy verdes, que parecen muy buenos, una gramínea, pero el caballo no se la come, porque a veces la fibra digestible no es elevada. Un indicador de la fibra digestible, como la fibra no digestible, o sea, lo que sería la lignina, que es el componente principal de la paja, es lo que me da rigidez a la planta. Cuando cogéis el forraje lo apretáis con las manos. Si el forraje pincha, quiere decir que tiene bastante fibra que no es digestible, que no es de muy buena calidad. Es una forma como así genérica, ¿vale? Pues para saber, oye, este forraje pincha mucho, pues no tiene le han dejado crecer más, o sea, está como más crecida la planta y tiene más proporción de fibra no digestible que digestible. Muy bien. Por ejemplo, en el caso del heno, lo mismo, ¿no? Y que esté más... Sí, acordamos que el heno es el forraje procesado al sol. ¿Vale? O sea, que estamos hablando del heno, ya sea de gramíneas, de leguminosas o de silvadaflor. Que los troncos no sean muy anchos, ¿no? Ni muy amarillos. Evidentemente, sí. En la alfalfa, sobre todo. Perfecto. Gente que les da ajos a los caballos, ¿tienen alguna ventaja o alguna propiedad? El ajo se extrapola del beneficio de humana, ¿no? Tanto de que activa el sistema inmunitario y sobre todo lo utilizan como repelente para los mosquitos, ¿no? Que es como el principal del ajo. Pero bueno, yo siempre pongo en duda y que quizás algún día a ver si se hace algún estudio, si realmente vosotros sabéis que hay gente que come ajo y tiene ardor de estómago. Hasta qué punto los caballos que tienen un pH más sensible, o sea, son más tendentes a tener acidosis de estómago, quizás a algún caballo el ajo no le sienta demasiado bien. Pero bueno, que las propiedades que se hacen a nivel de estructura del elemento que le estamos dando se extrapolan de esto, pues sobre todo sistema inmunitario y sobre todo como repelente, porque ya sabéis que el ajo, una vez se absorbe, produce una serie de productos volátiles que entre comillas pues puede repeler insectos. Y como chuche, te lo venden como en una especie de potecito ancho para que lo laman. Claro, y luego hay que ver también. O sea, que en teoría les gusta. No sé. Claro, bueno, pero hay que ver primero qué composición de ajo tiene y si ese que le estáis dando en formato de chuche tiene mucho azúcar añadido. Claro. Que a veces sí, a veces te pones como las chuches. Oye, pues tienes un producto que tiene manzana, yo qué sé, pues manzana, y de manzana tiene un 5% y el 35% es melaza. Ya, que no es lo mismo. Y se lo comerá por la melaza. Claro, y no por el ajo. Muy bien. Y una pregunta. Mucho, ¿eh? Y una pregunta. Si por lo que sea el heno se ha estropeado, que ves que está como que está haciendo polvo o moho o así, se tendría que descartar del todo, ¿no? Ni para cama. O... No, porque para cama posiblemente se lo comerán. A no ser que sea un caballo que tenga tengas otro forraje muy apetecible para ellos, siempre tienes. Primero, si tiene polvo, lo pones para cama, me vas a cargar las vías respiratorias de polvo. No, ya. No es útil. O sea, descartado, lo descartaría. Y hay otros que encima, si tienen cierta necesidad de forraje, se lo van a acabar comiendo. Sí, que no dispongan de él, vamos, apartado. ¿Tenim alguna pregunta més? ¿Alguno interesado en algún tema? Somos entendidos, todos entendidos ya. Yo, entendidos no sé, con más dudas puede ser que sí. Yo creo que ya está, ¿no? Yo diría que antes todos sabíamos que cuidábamos muy bien a nuestro caballo. Ahora nos estamos dando cuenta que no lo cuidamos tan bien. No, ahora ya, corriendo a verlo. Terminar la sesión y una última pregunta. A veces nos encontramos cuando tenemos un picadero y así, donde tenemos barras de madera,
que tenemos caballos castores, o sea, caballos que se comen de una forma sistemática la madera. ¿Esto indica alguna carencia o es solamente un vicio de nervios? Puede ser por dos motivos. Puede ser por apetencia o de la madera o de si la madera tiene algún conservante, y puede ser por aburrimiento, y también puede ser porque hay caballos que comen madera porque hacen acidosis que se llama de ciego y de colon, de intestino grueso, y lo compensan de esa forma. O sea, habría que mirar primero que no haya inestabilidades de ese pH de intestino grueso, o sea, que tengamos fuentes de fibra disponibles de buena calidad. Y luego también, pues, mirar si a lo mejor puede ser desde un componente que simplemente es por apetencia comportamental, pero también como carencia nutricional que me está provocando desajustes en el pH del intestino grueso. Ah, això podria ser, també. Perquè quan tienen buen forraje, dejan de comer la madera. La conclusión es que el caballo no hace nada porque no quiera. Bueno, porque lo haga por eso. Siempre, muchas veces hay una causa que lo está motivando. El caballo no come una cosa que le sea nociva. Por ejemplo, si tiene, ¿cómo se llama? En catalán diu las tuillas, el ciprés. El ciprés es muy venenoso, en principio, pero lógicamente el instinto protege al caballo. ¿Puede perder instinto algunas veces? Sí, claro, pero muchas veces es por carencia. Es igual, nosotros hemos llegado a tener impactaciones por grava, o sea, por cemento. Y claro, o sea, el caballo come cemento cuando está desesperado. Hemos tenido ahí de forma accidental por ir buscando en un cercado que al borde de la carretera había grava y salían 4 hierbas, pues ha comido grava. Y entonces, claro, igual que esos caballos que se tiran por las cortezas de los árboles. Bueno, miremos qué carencia hay. O sea, que tontos no son. O sea, hay que los estén tan domesticados y le hayamos quitado, entre comillas, tanta su capacidad de elección, les ha quitado un poco el instinto, pero tampoco en tan gran medida. En tan gran medida no. O sea que... ¿Y es verdad que el ciprés es venenoso? Pues no sé, lo tendría que mirar, no lo sé, no te lo puedo asegurar al 100%. Ya tengo un deber. Las tuyas, sí. Las tuyas, pero dicen aquí que si están secas, porque ocasionalmente las han recogido con el heno, que había una tuya cerca de donde han cortado el heno y se ha secado, y que no lo notan a veces y que se lo comen. Nosotros hemos tenido un caso de cólico, no en nuestros caballos, pero que se lo han comido por no notarlo. ¿Pero qué? La tuya. Las tuyas. La tuya es el ciprés. La bardissa. El que és més baixet, allò ornamental, saps? Sí, ornamental. Però que serveix per dividir prats. Que a vegades la gent els posa per dividir els prats o els jardins. El dueño de la cuadra tenía permiso para cortar la hierba en un campo de golf, la hierba exterior. Y en el exterior del campo de golf había tuyas también. La cortó, la secó y los caballos se lo comieron, algunos. Claro, sí, no, pero a veces ya no solo es por esto, sino por el componente antinutritivo que pueda llegar a tener, pues que también te puede afectar la motilidad del estómago, son diferentes factores. Tenim a l'Àlex Alom, que vol fer una pregunta. Sí, bueno, gracias. El tema, si me permite, en esto de que los caballos tienen una prevención, sin duda alguna, pero les viene casi seguro por conocimiento de manada. Tanto es así que cuando cambias de comarca y tal, y hay hierbas que nunca han conocido, empiezan a comerlas, a mí me ha pasado, con una cosa que se llaman los agrios, y es una planta invasora de Sudáfrica, bueno, que era una cosa apetitosa, como para cogerla y ponerla en la ensalada. Bueno, pues a las 3 horas ya tenía un destrozo de animal increíble. Entonces, popularmente le llaman el matacabras. Y entonces, sí, el que no lo sabía era el jinete y el que tampoco lo sabía era el caballo, porque, claro, no ha tenido 2 padres que le han indicado, ¿no? Entonces me han dicho, hombre, bueno, 2 meses de antibiótico 3 veces al día, o sea que fue una tela para reavivarlo. O sea que hay mucha hierba de esta que hay que ir al tanto porque no lo saben. Claro, no, y a veces pasa por apetencia, quizás esa hierba, pues el tipo de
o de aroma o del nivel de azúcar que tiene también es más elevado y por apetencia van a ir hacia ella, pero lo que tú dices que es un componente que va pasando, entre comillas, a nivel familiar, es seguro, o a nivel de manada, segurísimo también. Es un aprendizaje continuo que realizan. Tenim la Eli, també té una pregunta. Marga, quería plantar aquí en casa lentisco, que son como un arbusto con bolitas rojas. Y también tengo la duda de si esto puede ser peligroso para el caballo. El lentisco en sí, no sé si tiene algún factor antinutricional, ya te lo miraré. Me quedo con el ciprés y el lentisco. Vale, bueno, como tienes que venir aquí en las Oliveras, pues ya nos dices. Bueno, aquí a casa està ple de llentiscle i els cavalls no el toquen, no se'l mengen. No sé, lo encuentran muy amargo o así, no se lo comen. Ni pequeñito, ni tierno, ni nada. No, a casa tampoc. No, aquest no el toquen. Pero para los gatos sé que sí que es venenoso, porque a mí me mandé una vagada. Pero bueno. El lentisco és abortiu. Ah, sí? Sí. Per a les cabres. El que se'l menja. Ah. Bueno, pues si no ni Pues muy bien, ha pasado el rato muy rápido, nena? Sí. Poco a poco. Sí, bueno, aprendido y sufrido, porque ahora vamos a tener que mirar los caballos y lo que comen con los ojos distintos. El David té una última pregunta. Bueno, última, si hay más, hacemos más. No, que además hasta las 10 al final. Pobre Marga, que tiene que cenar, Marga? Venga, 5 minutos. Sé que es muy genérica, pero Marga, ¿tú qué nos aconsejarías, sabiendo que nosotros hacemos fruta, tal y cual, qué alimentación le darías a nuestros caballos? Sé que es muy genérica. Volvemos a la pauta inicial, o sea, la primera pregunta inicial es un buen forraje, que al menos sea el 80%, que sea la base de gramínea. Si necesitamos energía, un pienso que sea bien equilibrado, y si no necesitamos volumen calórico porque el caballo está correcto y tiene buena energía disponible en el trabajo, un corrector nutricional que me supla las necesidades que tiene el forraje que le estoy dando. Muy bien. Hemos empezado y hemos terminado igual. Capicúa. Molt bé. No, muy interesante, muy interesante. Tenemos mucho en qué pensar. Sí. Sí. Muchas gracias. Gracias, Marga. Muchas gracias por todas tus Muchas gracias. Suerte que el caballo no ha escuchado. Sí. Sí, suerte que el caballo no ha escuchado, porque si no... Muchas gracias por tu tiempo, Marga. Muy interesante. Gracias a vosotros y por informaros también, que es importante que vosotros tengáis conocimiento para poder ayudarlos. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Vale. Gracias. Gracias. Vinga, gràcies a tots. Bona nit. Bona nit a tothom. Adéu. Bueno, demà hi ha ruta, Demà ens veurem a la ruta. Sagristà, fes fotos. Bueno, a tots ens veurem, fa uns quants. Jo encara no em deixa, la meva costella encara no em deixa. No, vull dir, fes article, Mireia. Ara posats a fer, ja demano jo. Que la tinc aquí. Ja tenim la Núria aquí. Fent fotos. Tu, Montse, com estàs? Yongui. Jo recuperant-me, però el cavall de lluny. Pues igual que jo. Bueno, però a mi jo crec que en un parell de setmanes ja està. Ja en un parell de setmanes ja estic. Montse,